Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Amistad de Monterrey, donde estamos estudiando el libro de Primera de Corintios. Y hemos estado viendo las diferentes preguntas que los corintios le hicieron a Pablo. En esta ocasión vamos a ver 4 importantes preguntas que le están haciendo y que el apóstol Pablo va a contestar. Quiero que quedemos así como entendidos de que había un grupo interesado en mejorar las cosas dentro de la iglesia de los Corintios. Muchas veces hemos pensado que era una iglesia muy desbaratada y que no había ningún interés, pero se considera que a través de esta carta se está contestando unas preguntas. Yo diría carta de las respuestas del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Más o menos se podría poner ese título a la primera epístola de los Corintios. Pablo sistemáticamente ha estado contestando una por una de esas preguntas. Y entre ellas, una de las más importantes es la pregunta de la resurrección. El apóstol Pablo, hay que entender el contexto, está hablando con corintios, gente que viene bajo la influencia de la civilización griega. En ese tiempo, según Hechos 17, había diferentes corrientes, había los estoicos, los epicúreos y los escépticos y otras líneas diversas de pensamiento. Conocemos que Grecia es la cuna de la civilización occidental, donde de ahí salieron muchas corrientes de pensamiento que han entrado a las aulas universitarias y a nuestro modo de pensar del occidente. Y dentro de eso, los corintios tenían sus dudas al respecto de la resurrección. En el libro de los Hechos, capítulo 17, el apóstol Pablo está hablando del Evangelio, les está presentando el Evangelio a los atenienses, considerando que los atenienses y los corintios estaban muy cerca. Estamos hablando de cerca de 100 kilómetros de distancia entre una ciudad y otra, donde podrían ellos haber captado el mensaje igual, la misma ideología, la misma corriente de la civilización de su tiempo. Y entonces aquí el apóstol Pablo, de estar estableciendo esto, dice aquí en el versículo 31, dice: por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí el apóstol Pablo está hablando del juicio del día final y que ahora está mencionando que Cristo resucitó de los muertos, dando fe, que dice aquí, haberle levantado de los muertos. Cuando los atenienses oyeron eso, dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Por qué se burlaron? Bueno, incredulidad. Seguramente no creían en la resurrección del cuerpo físicamente. No creían que un muerto pudiera volver a la vida y seguir viviendo después de estar muerto. Se les escapaba la capacidad de su imaginación. Pero más que todo había una idea muy profunda en el pensamiento griego, que era que el cuerpo humano era una cárcel y que lo mejor era escapar de esa cárcel y que la muerte era un regalo para poder huir de esta cárcel y ahora sí vivir en un mundo diáfano, etéreo. Algunos creerían que ya no había nada, otros creerían que sí había otras cosas, y así estamos hoy en estos tiempos. Unos creen en la reencarnación, que vamos a volver a reencarnar. El problema está en que no sabes en qué, y entonces ahí hay un alto riesgo. Entonces esa es la corriente filosófica de la India. Pero tenemos otros que no saben exactamente qué sigue. Unos dicen: pues te mueres y se acabó todo. Y entonces llegamos a un punto crucial en el pensamiento cristiano. ¿Por qué tenemos que resucitar? ¿O cuál es el beneficio de la resurrección? El apóstol Pablo dice ahí en Romanos 7: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, él mismo parecería que piensa como los griegos, se quiere escapar de su cuerpo. Pero lo que está hablando es de la aflicción de esta vestidura temporal que tenemos, que será revestida de poder más adelante según la promesa que nos hizo el Señor. Y aquí el apóstol Pablo está ubicando el pensamiento, está tratando de centrar el criterio en la importancia de la resurrección. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, dice aquí el apóstol Pablo, después de haber explicado lo que vimos en el capítulo 14 sobre la forma de usar los dones, ahora va a atacar de frente unas preguntas que son cruciales y muy importantes que se tienen que contestar.
Versículo 1 dice: les declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran. Aquí el apóstol va al centro del evangelio. Les está diciendo: señores, les estoy llevando de nuevo al punto de partida como yo comencé ahí en Hechos 18, la iglesia de los Corintios, anunciándoles el evangelio. Y que yo sé que ustedes están perseverando, se mantienen en el evangelio. Ahora, ¿qué es en sí el evangelio? Cuando decimos le voy a predicar el evangelio, pues no vas a llegar con alguien y decir: te voy a predicar el evangelio, cree en el evangelio. Y nada más la persona va a decir: sí, pero ¿qué contiene el evangelio? ¿Cuáles son los elementos básicos de este anuncio, de esta buena nueva? ¿Qué me estás trayendo con esto? ¿Qué diferencia hay entre todos los otros mensajes? ¿Por qué es tan importante el evangelio? Versículo 2. Por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, serán salvos, si no han creído en vano. Así es que el apóstol Pablo está diciendo: este mensaje que yo les estoy trayendo, está trayéndoles salvación. ¿De qué? ¿De qué me está salvando? Bueno, está salvándolos de la muerte eterna. Porque hay una muerte, la muerte que tenemos, la muerte natural, que nos toca morir. Pero también hay otra muerte, y es la muerte eterna. Es una separación eterna de Dios, y de eso nos salva el evangelio, de ese mensaje. Cuando viene ese mensaje a anunciarse, nuestra muerte, segunda muerte espiritual y eterna, se resuelve con Cristo Jesús, con este anuncio. Ahora, estos son los ingredientes del evangelio. Si tú alguna vez quisieras saber qué contiene el evangelio, cuáles son los principales aspectos del evangelio, podríamos resumirlos en lo siguiente. Versículo 3 dice: porque primeramente os he anunciado lo que mismo recibí. Dice aquí que Cristo murió por nuestros pecados. Lo está llevando a un punto central. El pensamiento judío era que el cordero que era sacrificado en la Pascua era el que llevaba la carga de los pecados del pueblo. Ese era el mensaje. Ahora viene Cristo, conocido como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y es Cristo mismo, el Hijo de Dios, como Cordero, ahora simbólicamente hablándole como Cordero, pero Dios mismo, hombre, muriendo en la cruz y pagando nuestra deuda con su sangre, que es una sangre que ya decíamos, diferente a toda la sangre humana. Es una sangre que venía del Espíritu Santo cuando vino y concibió a Cristo en el vientre de una mujer llamada María. Cuando nace Jesús, Él es el Cordero de Dios, que Juan el Bautista lo identifica, y que esa sangre que tenía este hombre en particular, 100% Dios, 100% hombre, su sangre tenía y tiene el poder para borrar todos nuestros pecados por la fe en esa sangre. Así es que estamos viéndolo aquí, el fundamento del evangelio. Uno de los principales elementos que contiene es que la sangre de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz, pagó todos nuestros pecados. Aquí lo está diciendo. Dice aquí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ahora, el apóstol Pablo no tenía el Nuevo Testamento, ¿sí? Está escribiendo el Nuevo Testamento. Él escribió muchas de las epístolas, pero está refiriéndose al Antiguo Testamento, que contenía esta señal, esta advertencia, este aviso desde la antigüedad: la muerte de Abel por mano de Caín, esa sangre que hablaba. Luego más adelante vemos otra vez el sacrificio que iba a hacer Abraham, y más adelante vemos la sangre en la puerta del pueblo de Israel cuando pasó el ángel de la muerte, y más adelante vemos el listón rojo en la puerta de Rahab allá en Jericó, que fue protegida y toda su casa se salvó. Diferentes ocasiones estamos viendo esta indicación de la sangre de Cristo, la sangre del Cordero, que protegía a los que estaban cubiertos o estuvieran bajo esa protección. Entonces, todos nuestros pecados son quitados por la sangre de Cristo, nuestros pecados conforme a la Escritura. Eso viene en el Antiguo Testamento. Versículo 4. Ahora viene la siguiente parte. Y dice: y que fue sepultado. Es que ya habló en la primera parte la cruz, y ahora habla de la tumba. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Aquí está hablando de la resurrección. Ahora sí,
incluye no solo la cruz, no solo vamos a hablar de Cristo en la cruz, ahora hablamos de Cristo resucitado. Entonces resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Noten cómo el apóstol Pablo hace referencia a la palabra de Dios, la palabra profética que daba diferentes veces la señal a través de la sangre del cordero sacrificado que protegía al pueblo de Israel. Esa es una, la muerte de Cristo. Pero en otras partes también menciona la resurrección de Cristo. Dice aquí que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y yo quiero llevarte algunas de las porciones, nada más para hacer ahí mención de esto. Quiero que veas conmigo en Oseas, en el capítulo 6, una mención de la resurrección, para que tú vayas viendo cómo sí fue anunciado siglos antes del poder que Dios iba a traer a la tierra para vencer la muerte. Aunque murió Cristo, al tercer día resucitó. Y las promesas que Jesús nos hace a nosotros, dice que el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Eso lo dice en el Nuevo Testamento. Pero noten lo que dice en Oseas capítulo 6. Versículo 1 dice: venid y volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará. Nos hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Aquí está hablando de la resurrección. En el Antiguo Testamento, casualmente, y no es casualidad, está anunciando que al tercer día iba a resucitar. Al tercer día nos va a levantar. Habla de una promesa de resurrección a los creyentes. Otra de las señales que viene aquí es en Job, que lo menciona también en el capítulo 19. En el capítulo 19 dice aquí Job, en el versículo 25, dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Está hablando de que se va a hacer polvo, pero que después en su carne va a ver a Dios. Quiere decir que va a haber un milagro sobrenatural donde el polvo se va a volver a reingresar, reinstalar, reubicar, y que ahí en esa condición podremos ver a Dios, veremos a Dios, veré a Dios. Dice versículo 27, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Así es que no va a haber otro espíritu que se va a meter. No hay eso de que la reencarnación en otro cuerpo. Aquí la escritura es muy clara. Yo lo veré, dice, en mi carne, y mis ojos lo verán. No lo van a ver otros ojos, los míos van a verlo, ¿sí? Y tú también lo vas a ver con tus propios ojos. Aunque mueras, Dios te va a levantar del polvo. Es lo que está diciendo. Desde el Antiguo Testamento estamos viendo esta increíble noticia que estaba ya anunciada en las Escrituras. Por eso el apóstol Pablo se apoya en la palabra. Siempre nosotros, al anunciar el mensaje, nos apoyamos en la palabra. Así es que los elementos principales del Evangelio son la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Física, resurrección física. Volviendo a 1 Corintios 15, el apóstol Pablo acaba de anunciar lo más importante, que es en sí el Evangelio. Muy bien, pero ahora vamos a entrar aquí, versículo 5, y que apareció a Cefas. Cefas es Pedro. Se le apareció al apóstol Pedro. Después a los 12 se apareció ahí, en Juan 20, 19. Se les apareció a sus discípulos y también unos días después al apóstol Tomás, que no había creído, pero después lo tocó y creyó. Después dice aquí, versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Eso muy probablemente sucedió allá en Galilea cuando se manifestó en el libro de Hechos 1, 9 al 11. Nos habla que estaban todos ahí reunidos y lo vieron, y preguntan esos hombres vestidos de blanco: varones hermanos, ¿por qué estáis viendo hacia los cielos? Este mismo Jesús que ha sido tomado, así vendrá. Así es que es muy probable que en ese evento había más de 500 que lo vieron. Entonces ya estamos hablando de muchos testigos oculares. Y dice aquí claramente, apareció más de 500, versículo 6, de los cuales muchos viven aún y otros están dormidos. Dormidos quiere decir han muerto. Y para el Señor, el que muere en Cristo duerme.
y si duerme, despertará. Esa es la señal que estamos teniendo nosotros. Y está usando un lenguaje que es para el cristiano muy importante entenderlo. Nuestros seres queridos que han muerto, no han muerto, están dormidos y van a despertar. Eso es algo muy importante entender. Después dice aquí, versículo 7, apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Ahora sí, estamos hablando que hay unas continuas apariciones de Cristo donde se manifestaba, aunque la puerta estuviera cerrada, Él se materializaba en medio de ellos. Y esto es algo que escapa a nuestra capacidad de comprensión. Hoy muy apenas lo entendemos porque hay muchas películas que nos hacen ver estas cosas así, usando tecnología y demás cosas para tratar de fantasear un poco. Pero esto fue un evento hecho hace 2000 años que fue real. Estamos hablando de algo real. Cristo resucitó físicamente y lo vieron muchos. Y al verlo muchos, hay evidencias de testigos que estuvieron ahí en ese evento tan crucial, fundamental para el Evangelio. Más adelante dice aquí, versículo 8, el apóstol Pablo, noten qué interesante forma se lo presenta. Dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Aquí está el apóstol Pablo hablando de que se le apareció. Tú lees Hechos 9, camino a Damasco, Jesús se le aparece en una gloriosa luz. Y este Pablo es tumbado y dice, ¿quién eres, Señor? Y Jesús dice, yo soy Jesús. Usa el yo soy, que es el nombre de Dios revelado a Moisés. Ahora dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora noten aquí en el versículo 8, que dice como a un abortivo. ¿Por qué usaría Pablo esta palabra como un abortivo? Cuando hablamos de un abortivo, estamos hablando de algo que todavía está gestándose, todavía no llega el tiempo del alumbramiento, se está gestando apenas. Pero el apóstol Pablo dice, yo soy como un abortivo, yo nací antes de tiempo. ¿Y por qué dice eso? Porque Israel todavía no era el tiempo de tener la revelación de Cristo. Cuando uno lee Romanos 11, capítulo 11, versículos 25 y 26, habla de que va a haber un número de gentiles que se va a convertir. Y luego todo Israel será salvo. Así es que el apóstol Pablo era un anticipo, como un abortivo, antes de que llegara el día de la conversión total de Israel. Antes del alumbramiento de Israel al conocimiento del Mesías. Que todavía estamos en ese proceso. Está por alumbrar, está por nacer Israel en ese conocimiento de su Mesías a quien rechazó. Pero el apóstol Pablo se ve a sí mismo como un abortivo, como alguien que todavía no era el tiempo y sin embargo en la gracia de Dios le concedió el privilegio de conocerlo antes de este tiempo de Romanos 11, versículo 26. Muy bien, versículo 9. Se describe a sí mismo el apóstol Pablo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. El apóstol se está describiendo a sí mismo como apóstol. No lo nombraron apóstol los apóstoles, no le impusieron manos, no lo eligieron entre los dos y lo incluyeron. Es uno de los muchos apóstoles que empezaron a aparecer porque eran los mensajeros de Cristo, y entre ellos tenemos al apóstol Pablo y al apóstol Bernabé, que viene en Hechos 14, versículo 3. Noten que están en el campo misionero y ahí viene la investidura de Dios en la persona de ellos que se convierten en apóstoles. Están en el ministerio. Apóstoles que son mensajeros con todos los atributos de un apóstol, todas las señales, sanidades, liberaciones, revelación, maestros de la palabra, consejeros, supervisores de las obras, fundadores de iglesias. Esas son las credenciales de un apóstol. Y este es un hombre totalmente identificado con estas credenciales, el apóstol Pablo. Bien, más adelante dice aquí en el versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así es que el apóstol Pablo reconoce que no fue por méritos, fue por la gracia de Dios que lo apartó.
aún antes de nacer. Lo trajo, ahí lo dicen en el libro de Gálatas, pero lo trajo a este mundo con una misión. Y llegó el tiempo donde Dios se le reveló a él cuando estaba en el momento más oscuro de su vida, y ahora lo está poniendo al frente. Todo ha sido por gracia, y tu salvación y la mía ha sido por su pura gracia, y tenemos que reconocerlo. No hicimos nada para salvarnos. Él pagó todo el precio. A Él sea la gloria por esto. Versículo 11. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Así es que la instrucción que tenían los apóstoles, y en este caso los discípulos seguidores de Cristo, el mensaje era: id y predicad el evangelio a todo el mundo. Que todos oigan que Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó de los muertos. Que murió en la cruz para pagar y lavar nuestros pecados. Que fue sepultado, evidentemente muerto, y al tercer día Dios lo levantó de los muertos y Él vive, resucitó. Y fue tomado tiempo después, está diciéndonos la Escritura, que 40 días después subió a los cielos y estuvo allá en los cielos y está ahí intercediendo por nosotros hasta el día de su gran retorno. Ahorita vamos a ver lo que lo menciona aquí en 1 Corintios 15. Versículo 11, déjame repetirlo, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así también habéis creído. Pero si se predica a Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Aquí ya había una herejía, por decir así, de que aparecían grupos donde decían: no, sí, Cristo murió por nosotros, pero no resucitó. No sabemos cómo estuvo, resucitó un fantasma, resucitó una filosofía, resucitó una doctrina, ¿sí? Y entonces aquí empezaban a decir: bueno, tal vez Él sí resucitó, pero nosotros no vamos a resucitar. Esa era otra corriente, ¿sí? Una era la que dudaba que Cristo resucitó físicamente, y otra era que decían: bueno, sí resucitó Él, pero nosotros no vamos a resucitar. Y entonces empezaron a aflorar diferentes creencias y corrientes heréticas que estaban ahí, y el apóstol Pablo está centrando que no es así. Si Cristo resucitó de los muertos, entonces aquí lo va a defender, que también viene esa bendición y esa gracia a los que hemos creído en Cristo. Versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Entonces está llegando un punto. Si ustedes dicen que nosotros no vamos a resucitar, pero que Cristo sí resucitó, no es cierto. Entonces Cristo no venció la muerte y nada más tú estás diciendo una doctrina falsa, es una enseñanza equivocada, es un medio evangelio y no está completo y no salva a nadie. Aquí la salvación, cuando alguien cree en el evangelio, cree que Cristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz y su sangre nos limpia de todo pecado, y creemos que Él resucitó de los muertos, y por haber creído en su resurrección, por ende, como conclusión y por gracia, nosotros también resucitaremos. Ese es el elemento, ese es el meollo del asunto del evangelio. Estos son los ingredientes indispensables que se tienen que anunciar en el evangelio, ¿sí? Y entonces aquí lo está diciendo claramente, que si no creemos que Cristo resucitó y no creemos que nos ha dado a nosotros el privilegio de resurrección, vana es vuestra fe. Versículo 15. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Es decir, la conclusión es esta: si tú dices que Él no resucitó, pues tampoco nosotros. Y si tú dices que Él resucitó, pero nosotros no, tampoco. No va a funcionar así. Su resurrección es para nosotros nuestra resurrección también. Recuerden que somos miembros del cuerpo de Cristo. Y si Él se levantó de los muertos, nosotros como miembros del cuerpo de Cristo también nos levantaremos en el día de su venida. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Aquí está poniendo un énfasis poderosísimo, tratando de tumbar esa doctrina que nosotros no vamos a resucitar, que vamos a ser así espíritus, ahí unas almas etéreas flotando. No, si Él no resucitó, tampoco nosotros vamos a resucitar. Así de fácil, ¿sí? Y si nosotros no resucitamos, tampoco Él resucitó. Así es que está el apóstol Pablo poniéndolos bien ubicados en creer en la resurrección. De hecho, nosotros somos salvos por la fe de resurrección. Acuérdense que Abraham
ahí en Romanos 4, fue justificado porque creyó que Dios era poderoso aún para levantar a los muertos. Así que por eso era capaz de sacrificar a su hijo, porque Dios le prometió descendencia y dijo, yo no sé cómo le vas a hacer, me lo pediste, pero mi fe está en que si tú me lo has pedido, no sé cómo le vas a hacer, pero tú vas a levantar de los muertos a mi hijo, porque tienes el poder para hacerlo. Entonces ya Abraham, en su corazón, ya estaba el depósito de fe de resurrección. Y esa fe es la que nos salva a ti y a mí, si creemos en la resurrección de Jesucristo. Bien. Versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Así es que el Evangelio no va a operar a favor tuyo. Si no creemos en la resurrección, por ende, no puedes creer en la cruz. No hay efecto de la sangre de Cristo. El Evangelio no es nada más la cruz. El Evangelio no es nada más la sangre de Cristo. El Evangelio es la muerte y resurrección de Cristo. Ese es el Evangelio completo. Y tenemos que creer en el Evangelio total, completo. Si no creemos en la resurrección, estamos aún en nuestros pecados. No opera la sangre de Cristo, porque la resurrección es la evidencia que hemos sido perdonados, lavados con la sangre de Cristo y que Dios nos ha dado vida eterna a través de su Hijo, que lo resucitó Dios. ¿Sí? Bien. Y dice aquí, versículo 18, entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Entonces está hablando de todos los que han muerto en Cristo, como no hubo resurrección, como no va a haber resurrección, pues entonces, pues ¿para qué estamos pensando que van a resucitar? Perecieron, se perdieron, imagínate. O sea, para pensar de esa manera, si nosotros no creemos que vamos a resucitar, quiere decir que todos los que están sepultados en la fe, que creyeron en Cristo, pues en vano creyeron, no se van a levantar ellos nunca. Están ahí, sepultados, perdidos para siempre. Es lo que quiere decir el apóstol aquí. Bien, y seguimos aquí en el versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si nada más pensamos que Cristo resucitó y nosotros no, entonces somos de conmiseración, ¿sí? Entre los hombres. Estamos totalmente limitados. Tal vez tú quieres exaltar de que nada más Cristo resucitó, pero su misión fue venir a darnos a nosotros eterna salvación con resurrección física. ¿Sí? Versículo 20. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia. Esta palabra es clave para entender todos los otros versículos que acabamos de leer. Primicia de los que durmieron es hecho. Cuando habla de primicia, el principio de los judíos en cuanto a primicia era este. Cuando había una cosecha, se tomaba la primicia, se sacudía, el sacerdote la sacudía enfrente ahí del tabernáculo y hacía la presencia de la primicia, anunciando que esto era lo primero de aquello mucho, de aquella gran cosecha que ya se avecinaba. Entonces, Cristo es la primicia de la gran cosecha que somos tú y yo, todos nosotros los que hemos creído en la resurrección. Él es la primicia de la resurrección, nosotros somos la gran cosecha de la resurrección. Eso es lo que quiere decir, por eso pone ahí la palabra primicia. Es muy importante en este capítulo. Hay que entender lo que el sentido contiene de esa primicia de la resurrección. Entonces, aquí está contestando una de las primeras preguntas. ¿Resucitarán los muertos? Claro que sí. Los muertos resucitan, claro. Está evidenciado en las Escrituras. Está evidenciado en la transformación de la vida de la gente que creyó en el Evangelio. Está evidenciado con los testigos oculares que lo vieron. Ahí tiene suficientes herramientas para demostrar que sí, existe la resurrección. Cristo resucitó y nosotros también resucitaremos. Esto es algo muy, muy importante para nuestra fe. ¿Sí? Versículo que sigue, versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así que está usando el ejemplo de Adán. Ya lo había mencionado en el libro de Romanos, pero aquí está mencionando algo muy importante. Si la muerte entró por un hombre, Adán trajo la muerte a la humanidad. Tú ves la humanidad entera y estamos infectados de un virus llamado muerte. ¿Sí? Este virus ha infectado a la raza humana. Todo ser humano está infectado de este virus que se llama muerte y viene desde Adán. Es una maldición que nos trajo a la raza humana.
y somos parte de ella. Tú dirás, es que somos inocentes. Pues sí, es como un niño que sus papás eran sidosos, se drogaban y el bebé nace y cuando nace, nace con sida. No es culpa del bebé aparentemente, pero viene de un linaje, viene de una herencia que lo ha infectado él también. Igual nosotros, venimos de una herencia, de un linaje que venía infectado de muerte. Pero si el pecado entró al mundo y a través del pecado la muerte a todos nosotros, también la vida dice aquí claramente, también versículo 22, en Cristo todos seremos vivificados. Cristo es la primicia, murió en la cruz, fue sepultado, resucitó de los muertos y Él es el primero de los muertos resucitados que jamás volverá a morir. Esa es la promesa. Y esa primicia habla de que se avecina una gran cosecha, que somos todos los que hemos creído en el Evangelio y que nos levantará en aquel día Cristo y nos llevará con Él. Muy bien, sí. Entonces aquí, versículo 23, pero cada uno en su debido orden. O sea, hay un orden. Cristo son las primicias, es el primero de todos. Nadie resucitó antes que Él y vive para siempre. El único que ha resucitado y vive para siempre es Cristo. Luego, los que son de Cristo. Estos que son de Cristo somos tú y yo. Y esos resucitaremos, subráyalo en este versículo, aquí lo dice claramente, versículo 23, dice en su venida. Así es que va a venir Cristo en su venida y va a levantar la cosecha. Esa cosecha son las almas que hemos creído en Cristo. Ahora, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18, nos habla de la segunda venida. La segunda venida de Cristo va a ser en el aire, es decir, va a aparecer en los aires y estando en los aires va a levantar a su iglesia. Todavía no toca tierra, pero va a oírse una trompeta. Y ese día, según 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, léelo por favor, léelo despacio, nos habla de la resurrección de todos. Primero se levantarán los que están dormidos, los que han dormido en la fe del Evangelio, que murieron y que de repente viene Cristo y a esos que estaban dormidos los va a levantar. Y luego nosotros, ese es el orden, los que aún vivimos, los que aún estamos de pie, que hemos creído en el Evangelio. Imagínate que ahorita viene Cristo. Bueno, ese es el orden. Primero Cristo, luego los que durmieron con Él. Y tercero, nosotros, los que aún estamos vivos. Imagínate que ahorita se le ocurra a Dios mandar a su Hijo ahorita por nosotros y estamos platicando y de repente resucitaremos. Somos transformados por el poder del Espíritu Santo que opera en nosotros, porque el Espíritu Santo es el que va a resucitarnos. Y yo diría que también va a ser el que nos va a transformar. Es el Espíritu Santo. Y Él es el que nos va a trasladar de este mundo a la eterna, gloriosa presencia de Dios. Esa es la promesa. Muy bien. Entonces, este es el orden. Primero Cristo, luego los que durmieron con Él. Y nosotros, los que aún vivimos o que estemos vivos cuando Él venga, también a nosotros nos arrebatará y nos llevará con Él y así estaremos con Él siempre. Esa es la promesa. Bien, versículo 24. Luego viene otro tipo de resurrección. Esta resurrección es la del fin. La del fin. Los últimos tiempos. Luego, el fin. Ese fin es cuando Cristo venga a la tierra y los que están muertos sin Cristo se levantarán, según Apocalipsis 20, y cada uno dará cuenta de sus propios hechos. Serán juzgados por sus obras y si no se encuentran inscritos en el libro de la vida, están condenados a una muerte eterna. Esto es palabra de Dios. Viene en Apocalipsis. Lo podemos leer despacio. Desde el versículo 11 hasta el 15, en Apocalipsis 20, ahí está muy descrito. El mar va a entregar a sus muertos y todos los muertos comparecerán delante del Señor. Los que no oyeron, los que no creyeron, serán juzgados. Los que no se encontraron en el libro de la vida serán echados. Y esto será
La segunda muerte ya no es la muerte que sufrimos biológica, no. Está hablando de una segunda muerte, que es una muerte eterna en el infierno. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, para nosotros es de suma importancia predicar el Evangelio y cuidar nuestra salvación con temor y temblor y anunciar el Evangelio completo, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. El que crea será salvo, mas el que no crea será condenado. Marcos capítulo 16 nos dice eso desde el versículo 15, 16. Nos está aclarando de que es un deber de cada creyente testificar de Cristo, anunciar el Evangelio, que es poder para salvación. De aquí el apóstol Pablo está contestando las preguntas de esta iglesia que tenía sus dudas, que no estaban seguros y que habían entrado herejías, engaños del mundo, pensamiento griego que había entrado y decir, no, pues ¿para qué la resurrección? No, si nos vamos a morir y vamos a vivir ahí diáfanamente. Sí, las corrientes que enseñan que te mueres, si eres un mártir y mataste no sé cuántos, te mueres y te espera un paraíso con 60 vírgenes y cosas por el estilo. Esas doctrinas que traen diferentes religiones del mundo no traen la respuesta. Es un engaño del diablo. La Escritura nos está diciendo claramente, porque al diablo lo que más le ha dolido es que Cristo resucitó, y lo que más le impacta y le pega al diablo es que anunciemos la resurrección de Cristo. Hebreos 2:14 te lo dice. Él mismo participó de sangre y carne, igual que nosotros, para que por medio de su muerte destruyera al que tenía el imperio de la muerte. Es decir, Cristo murió en la cruz y resucitó de los muertos, trayendo la evidencia: oh muerte, yo soy tu muerte. Así que la muerte está vencida en la resurrección de Cristo. Y no solo la muerte de Cristo, sino nuestra muerte está resuelta por la fe en el Evangelio. Muy bien. Y entonces aquí dice, versículo 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Es decir, que de aquí entonces estamos nosotros viendo la manera en que el Evangelio está avanzando y está suprimiendo las obras del diablo. La iglesia está creciendo y estamos asaltando las puertas del infierno, anunciando a Cristo por donde quiera que vayamos. Y entonces aquí todo principado, toda autoridad, todo dominio estará siendo atado y llevado a los pies de Cristo. Así estamos haciéndolo, ¿sí? Esto es parte de nuestra misión. He aquí os doy potestad de echar fuera demonios, de hollar serpientes y escorpiones. Esta es la autoridad que Cristo nos ha dado. Estos espíritus de muerte que oprimen al hombre, nosotros tenemos ahora la comisión, la misión, la encomienda de anunciar este evangelio poderoso que trae vida eterna a los que lo oyen y creen. Versículo 25. Porque es preciso, es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Así es que ahorita Cristo, después de muerto y resucitado, después de haberse manifestado a más de 500 que lo vieron, con pruebas indubitables, según ahí Hechos 1:3. Ahora sube a los cielos, Hechos 1:9 al 11. Dice ahí que subió a los cielos y está ahí sentado y ahora está esperando que pongamos a sus enemigos por estrado de sus pies, y Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y Él está intercediendo por nosotros. Todo esto viene en el libro de Hebreos. Y ahora estamos viendo el poder de Cristo y está esperando que pongamos a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Versículo 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Wow, estamos viendo de que ya la muerte está vencida. Ya sabe, ahí Hebreos 2:14 lo acabo de decir, ya sabe el que tenía el imperio de la muerte que ha sido vencido. Cristo ya lo venció. Ya, sí, ahí estamos. Versículo 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Dios Padre puso todas las cosas debajo de los pies de su Hijo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Es decir, Dios no entra debajo, sino Dios sigue siendo Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El Padre le da al Hijo
esa autoridad. Y el Hijo en obediencia está haciendo esta obra. Vino a morir por nosotros y vino también a resucitar de los muertos. Nos envió el Espíritu Santo. Y entonces la obra del poder del Espíritu Santo está cundiendo por toda la tierra. Y el Padre está viendo cómo está viniéndose a recopilar todo aquello. Y entonces el Hijo viene y se lo entrega al Padre. Y le dice: Padre, lo que me has dicho que haga, lo he hecho. Aquí está. ¡Wow! Es un maravilloso mensaje. ¿Sí? Versículo 28. Pero luego que todas las cosas les están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Así es que el Hijo, en el amor glorioso y la honra, es un ejemplo de honra, donde el Hijo se somete, y por eso Dios le dio un nombre que es por encima de todo nombre, a su Hijo, por la obediencia gloriosa que Él tuvo y Él tiene para con el Padre. Ese ejemplo de obediencia es el que nos salva a nosotros, al obedecer el Evangelio, al obedecer la palabra, al obedecer a Dios. ¿Sí? Versículo 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. Porque ¿qué pues? Si se bautizan por los muertos, entonces, ¿de qué se trata? Aquí el apóstol Pablo está enfrentando a los que se están bautizando por los muertos. Estaban haciendo un ritual pagano. Eso hoy en día se le conoce como espiritismo, invocando los espíritus de seres queridos o de personas que entren al cuerpo de una persona para que esa persona hable o se manifieste. Esta corriente, esta religión, esta secta, lo que hace es invitar a los familiares, a los espíritus de los antepasados muertos que no se pudieron bautizar, que no oyeron el Evangelio, que vengan y se les metan para que ellos se bauticen por sus familiares, para que ellos sean los instrumentos de salvación para sus antepasados. Y la Escritura es muy clara. Está instituido, está declarado que una vez muerto, de muerte a juicio. Eso está escrito. No hay opciones. Es que una vez cruzando el umbral de la vida, tu opción, tu única alternativa de salvación es en esta vida. Nadie se salva después de esta vida. Después de esta vida, el Evangelio ya no opera en aquella otra región. Así es que, y el bautismo tampoco salva. Por más que te metas al agua, no te salvas. Te salva la fe en Cristo Jesús. Vamos a terminar aquí y vamos a continuar la semana que entra para concluir el capítulo 15. ¿Sí? Vamos a orar ahorita. ¿Sí? Nomás orar esta oración de invitar al Espíritu de resurrección que venga y nos llene. Si tú no has recibido a Cristo, invita a Cristo a tu corazón para que tú también tengas el sello de resurrección por la fe en su muerte y en su resurrección. ¿Sí? Y podemos orar así, decirle: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Lávame con tu sangre y ven a mi corazón y lléname de tu Santo Espíritu. Yo creo que Jesús murió en la cruz y resucitó de los muertos y que Él vive y que algún día tú vendrás por mí y por todos los que hemos creído en ti. Gracias por darme la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Nos veremos después.